Buenos días, nosotros somos del grupo 1 y vamos a exponer acerca de el pueblo inca. La exposición contiene el origen del Inca, organización económica, organización social, arquitectura, cerámica y textiles y nivel imperial. Introducción. Origen histórico Inca. No existe un origen histórico exacto que certifique la formación del pueblo inca. Dentro de las teorías que muestran cuál fue su posible origen, se maneja lo siguiente. Este pueblo surgió de la unión de culturas peruanas que habitaron alrededor del 300 a.C., como los pueblos Moche, Nazca, Tiwanaco y Huari, todos ellos con sus respectivos tiempos de apogeo. Pueblos que surgieron de la antigua cultura chavín de Huántar. Lo que se sabe, sin importar su origen, es que fueron una de las civilizaciones más importantes en la América precolombina, que a pesar de haber durado tan solo 100 años como imperio y no haber desarrollado un sistema de escritura como tal, fueron capaces de dejar su cultura plasmada sobre gran parte de la cordillera de los Andes, hasta la actualidad. Ubicación geográfica. Los incas eran grandes conquistadores. Su imperio estaba ubicado en la costa oeste de América del Sur. Abarcaban los siguientes países divididos actualmente. Iba desde el sur de Colombia por el norte, hasta el norte de Chile por el sur, específicamente hasta las riberas del río Maule, cubriendo los territorios que actualmente comprenden los territorios de Ecuador y Perú, por el Pacífico, Bolivia y al norte de Argentina. Yo les voy a hablar sobre la organización política, la cual estaba constituida por el pueblo, la nobleza y en la cima el Inca. Monarquía absolutista y teocrática. El derecho de gobernar se tenía por herencia. El gran elemento de identificación era la lengua. La sociedad era muy jerárquica, siendo la máxima autoridad del Inca, el emperador. El poder estaba centralizado a quien lo consideraban de origen divino. El monarca habitaba en un palacio en el Cusco y por lo general se casaba con la hermana mayor. La sucesión de su trono la ocupaba un hijo legítimo que no necesariamente debía ser el mayor. El Inca gobernaba asistido por una aristocracia selecta llamada orejones, a quien se les nombraba así, ya que cargaban de grandes aretes de oro puro en sus orejas. Esta aristocracia estaba compuesta por los familiares del emperador. Estos ocupaban las mejores tierras, era constituido igual por los generales y altos oficiales. Luego se ubicaban los curacas, quienes eran los jefes políticos y administrativos de organización política a nivel imperial. El imperio se dividía en dos mitades y 4 barrios o partes que estaban denominados por puntos cardinales, como lo indica en el mapa. La mitad de abajo era llamada Jurincusco. Esta se dividía en Continsuyo en el oeste, Collasuyo en el sur. La mitad de arriba era Anancusco. Esta se dividía en Chinchaysuyo en el norte, Antisuyo en el este. Cada uno de estos sectores era elegida por un apo, que era familiar del Inca, y por tanto pertenece a la nobleza. Un apo también era un gobernador político y militar de una provincia o guamaní. Organización económica. La organización económica inca estuvo basada en el cultivo intensivo de la tierra, con lo cual se aseguraban el alimento, tanto individual como colectivamente. La producción era muy variada y los cultivos más importantes eran el maíz y la papa. Los incas aplicaron diferentes técnicas agrícolas que manejaron el rendimiento de los cultivos. En la zona árida de la costa usaron el guano, excremento de aves marinas, como fertilizante de las tierras y construyeron canales de riego. En el interior, sobre las laderas de las sierras, cultivaban en terrazas. Además, el dominio de los pueblos que habitaban diferentes zonas les permitió obtener, mediante el pago de tributos, productos que no había en su propio hábitat. Organización social. Tanto la organización social como política se agrupaba en bases de ayllu o clan, dirigidas por el familiar más anciano. El ayllu era una extensión de la familia que se caracterizaba por ser una colectividad agraria unida por lazos de parentesco en la que los miembros se consideraban descendientes de un antepasado común. Cuando este parentesco era de tipo real y tenía una organización territorial estricta, era conocido como ayllu real
o panaca. El Ayllu real estaba formado por todos los descendientes varones de un determinado inca, salvo el sucesor, quien creaba a su vez un nuevo Ayllu real. Cada Ayllu ponía a disposición a 10 hombres, quienes se encargaban de cultivar la tierra del emperador, participaba de las guerras, trabajar en minas y obras públicas. Religión. Eran politeístas. En sus sacrificios religiosos ofrendaban normalmente víctimas sustitutorias, como las llamas. Además modificaban los cadáveres. La organización religiosa era muy completa. Esta estaba compuesta por su sumo sacerdote, colegio sacerdotal, oráculos, monjes, servidores del dios del sol y otros elementos. Dentro de los dioses que veneraban encontrábamos los siguientes. Su religión consistía en el culto del dios Sol Inti, a Viracocha, que era la diosa creadora del universo y civilizador, quien enseñó a los hombres sobre la alfarería, y Mamaquilla, que era considerada diosa luna, y por último Illapa, que era el dios del rayo y de la lluvia. Cultura y adelantos. La civilización incaica destacó entre otros aspectos por su extensa red de caminos. El imperio tenía 2 caminos principales, de norte a sur, uno a lo largo de la costa y otro que atravesaba las tierras altas. Estos trazos eran cruzados por otros caminos transversales y secundarios que lograban unir aldeas y pueblos. Eran los llamados caminos del Inca, que atravesaban la sierra y llegaban hasta Quito, Ecuador, por el sur hasta Chile y hacia el este en Argentina. Quienes circulaban por estos caminos eran principalmente los mensajeros llamados chasquis, que se revelaban en un sistema de postas. Por lo mismo, durante el trayecto se situaban en unos lugares llamados tambos, que servían como refugio para los caminantes. Es asombroso descubrir cómo los incas, que no contaban con un sistema de escritura, pudieron inventar una forma de anotar, datos importantes para un buen funcionamiento del imperio. Se trató de los quipus, una serie de cuerdas anudadas de diferentes colores y espesores, donde los funcionarios reales registraban información de lo que ocurría en el territorio inca, como nacimientos de funciones o cantidad de alimentos y armas almacenadas. Gran parte del complejo sistema administrativo de esta civilización se basaba en la información estadística que se consignaba en los quipus. Los datos de los quipus Camayog, manejadores de quipus o sistemas de contabilidad, determinaron que se consignaba en los quipus. Los datos de los quipus Camayog, manejadores de quipus o sistemas de contabilidad, determinaron casi en la totalidad de las decisiones del emperador. Además, dentro de la arquitectura, las expresiones artísticas más impresionantes de la civilización inca se hallan en los templos o palacios, en las obras públicas y las fortalezas, estratégicamente emplazadas, como Machu Picchu, que se encuentra en Cusco, en el actual Perú. Enormes edificios con mampostería de piedra, encajada curiosamente sin argamasa, simulando una mazorca de maíz, como también el Templo del Sol en Cusco. Fueron edificios con mínimo equipamiento de ingeniería. Otros logros destacables incluyen la construcción de puentes colgantes a base de sogas, algunos casi de más de 100 metros de longitud, de canales para regadío y de acueductos. Dentro de la cultura y los adelantos de la civilización inca tenemos la arquitectura. Los incas desarrollaron un estilo diferente, altamente funcional, de arquitectura pública, que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de ingeniería y de trabajo fino con la piedra. El plano de sus ciudades estaba basado en un sistema de avenidas que convergían en una plaza abierta, rodeada de edificios municipales y templos, como en la actualidad se puede ver en pueblos antiguos. También se usaban ladrillos de adobe y paja en las regiones costeras. La construcción de grandes monumentos, tales como la gran fortaleza de Sacsayhuamán, cerca del Cusco. La ciudad estaba definida por sólidas murallas ciclópeas y se dividía en 4 distritos, explicados anteriormente en la organización política a nivel imperial. Cerámica y textiles. La cerámica inca fue polícroma, precocida y de superficies pulidas. Los colores más usados fueron el marrón, el naranja, el crema, el blanco, el amarillo y el rojo. Entre las formas más comunes están los urpus o aríbalos y los queros,
vasos ceremoniales. Otras formas incas eran los cántaros, las jarras, las ollas, los platos, las escudillas. Los arríbalos fueron cántaros de cuello alto y base cónica usados para servir de icha en fiestas importantes. Los queros, también hechos de madera y metal, eran vasos usados para brindar con chicha, cerveza de maíz, con los dioses en los actos rituales o religiosos. En el tiempo de los incas se logró una producción textil a gran escala por todo el Tahuantinsuyo. Había dos clases principales de tejidos. La primera, el cumbi, un vestido reservado para el inca, los nobles y los sacerdotes. Era una prenda labrada y con diseños distintivos, entre los que destacaba el de tocapu. Al ser usado por el inca y los nobles, el tejido cumbi cumplía una función ritual. Por esta razón era confeccionado en telares especiales. La segunda era el abasca, un vestido común para el uso del hombre.